al libro de Apocalipsis, hermano. Quería compartir con ustedes la visión que tuvo Juan del Señor. Un poquito, no vamos a meternos muy a fondo, obviamente, por el tiempo que tenemos, pero sí vamos a hacer un pequeño vuelo de pájaro, ¿sí? Porque me parece de que necesitamos saber qué Señor tenemos. ¿Ah? Muchas veces lo adoramos, muchas veces le cantamos, muchas veces clamamos a Él, pero la pregunta que me hago y que te hago a vos, hermano, ¿lo conoces realmente al Señor? Porque hay veces que capaz que no nos damos cuenta y muchas veces por nuestras actitudes, lo digo por mí, no, sinceramente a la mayoría no los conozco, pero bueno, yo hablo de mi experiencia. Muchas veces entramos en bajones, en una situación de una especie de escalera descendiente en nuestra vida, como diciendo, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se está moviendo todo esto? ¿Qué es lo que me está pasando en mi vida, no? Y realmente hay veces que, este, este, no digo que sea el caso, ¿no? Pero muchas veces desconocemos realmente el Señor que tenemos. Le cantamos, lo adoramos, pero hay algo que todavía falta conocerle un poco más. Y este es el desafío. Vamos a ver lo que nos dice Juan, allí en el capítulo 1 de Apocalipsis. Bueno, el libro de Apocalipsis, entre otras cosas, fue escrito eh, para animar, una de las causas, ¿no? Para animar a los hermanos. Recuerden que fue escrito a los hermanos del primer siglo, ya casi finales del primer siglo. Y eran hermanos que estaban sometidos a terribles pruebas. A veces que nosotros le decimos, ¿qué prueba que me dio el Señor? Bueno, hay veces que no tendremos que ser tan drásticos, ¿no? Y hay veces que nuestras pruebas comparadas con otras a veces no suelen ser tan fuertes, pero bueno, las pruebas igualmente el Señor las da de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos para ir respondiendo, ¿no es cierto? Pero realmente los hermanos estaban jugados su vida estaba jugada desde el momento que creían en el Señor. Los hermanos en aquel entonces, desde el momento en que creían en el Señor, su vida estaba destinada a ser una constante persecución de todo tipo. Persecución social, persecución familiar, persecución económica, persecución religiosa. No podían ejercer la fe de una manera abierta como nosotros por lo menos la estamos ejerciendo acá en este país. De manera de que este mensaje era la revelación de Dios a su amada iglesia, a su querida iglesia. Y es la misma revelación que nos llega a nuestros días, después de más de 2000 años, ¿no? Y allí tenemos precisamente algún acercamiento, vamos a hacer más que nada por amor al tiempo, y habla acerca de la revelación de Jesucristo, dice el versículo 1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación, bueno, ahí está la famosa palabra de cual el nombre, toma el libro el nombre, Apocalipsis, revelación, y básicamente habla precisamente de hacerse visible, algo que está oculto y algo que se hace visible, de manera de que lo que aquí se está haciendo visible es precisamente una revelación de quién, de Jesucristo, y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso para cada uno de nosotros, que nos llevemos esa revelación de Jesucristo. Aunque vamos a hacer un vuelo muy panorámico, pero por lo menos que nos llevemos esa revelación de Jesucristo. Saber qué Cristo tenemos, ¿no? Ese es el tema central de todo el Apocalipsis, si se quiere, de toda la Biblia, pero muy especialmente del Apocalipsis. Allí se revela el Señor. Y hay muchísimos pasajes, y los voy a leer muy rápidamente,
en donde se habla precisamente del Señor. Y cada uno de ellos, hermanos queridos, es un tema en sí mismo. Jesucristo es el tema principal del Apocalipsis. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el alfa y el omega. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el primero y el postrero. El que vivo, dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, piel semejante a bronce bruñido, el que tiene los ojos como espíritu de Dios y las 7 estrellas, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, el Señor santo y verdadero, el que llama fiel, el que se llama fiel y verdadero, el Verbo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Cristo, el Mesías, ¿sí? El Hijo, el Señor, el Hijo de Dios, Jesús la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y podemos seguir, hermano. De todo esto tenemos que ser conscientes del Dios que tenemos. ¿Qué Dios tenemos? ¿Lo conocemos realmente? Si nos detenemos en cada uno de estos nombres del Señor, hermanos, tenemos para vivir de una manera diferente a la cual estamos viviendo nosotros. Para poner la esperanza no en esta tierra, sino precisamente en las grandes bendiciones que Dios tiene. No solamente aquí, sino también en esperando a cada uno de nosotros. Y este mensaje que fue y que en una primera medida fue para estos hermanos que estaban atormentados, que estaban viviendo situaciones límites, que muchos de ellos sufrían la muerte para ellos y para nosotros también, en este siglo XX. De un mundo tan convulsionado. Bueno, como muchas veces, y ustedes también estuvieron orando, ¿verdad? Un mundo inseguro, un mundo que está lleno de injusticia, un mundo que cada vez es más difícil hablar del Evangelio, vivir el Evangelio ni hablar, un mundo que está totalmente en contra de Dios y de todos sus designios. Bueno, ese mundo es muy parecido al mundo que vivieron nuestros hermanos, con la diferencia de que ahora tenemos un celular, tenemos más comunicación, pero realmente las miserias no han cambiado mucho. A ese mundo y a vos, hermano, y a esa iglesia a la cual vos pertenecés también, el Señor les está hablando. Allí tenemos tres, en el capítulo vamos a hablar de tres visiones que tuvo Juan precisamente del Hijo de Dios, del Cordero, del Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos del versículo 4 al 8, el Cristo que Juan conoció, podemos definirlo, ¿sí? Luego más adelante, tenemos del 9 al 11, el Cristo que Juan oyó, y luego más adelante, del 12 al 20, tenemos el Cristo que Juan vio. En esta división podemos contemplar las diferentes etapas que Juan nos describe de este Cristo maravilloso, de este Cristo que es digno de ser alabado, pero también es digno de ser vivido en el sentido real de la palabra. Cristo, el Cristo que Juan vio. Este Cristo que Juan conoció, que está del versículo 4 al versículo 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era, del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo el linaje de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, versículo 8. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso.
seguramente en la retina de Juan estaría muy presente ese Cristo que vio. Él lo vio. Él fue alguien que convivió con el Jesús histórico, ese Jesús que vieron los apóstoles y en particular, obviamente, Juan. Ya era el último de los apóstoles, aparentemente con vida, todos habían fallecido. Pero este Juan, ese que lo vio al Señor, ese es el que ahora está describiéndolo. ¿eh? Y lo describe precisamente como él lo conoció. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿Del qué es? ¿Y qué era? ¿Y qué ha de venir? De los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí tenemos la presentación de un Dios trino. Si nos ponemos a pensar, está hablando acerca de la Trinidad de Dios, ¿sí? Allí tenemos al Padre, el que es y que era, y el que ha de venir, ¿sí? Aquel que no se puede definir en el tiempo, aquel que no lo podemos meter en un templo. ¿Ah? ¿Dónde me van a meter? Usted se preguntaba, o le decía de alguna manera Jehová a Salomón. ¿Dónde me van a meter ustedes? No me pueden meter en corsetar o encerrar en ningún lado. Eres el Dios Todopoderoso, el que está más allá de todo, el que no te necesita, hermano, el que no nos necesita a nosotros para su existencia. El que vive porque vive, el que es porque es, el Todopoderoso, el que se presentó allá, ¿te acordás? En el comienzo de la Biblia, allá en Éxodo a Moisés. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés, definiendo la soberanía y la eternidad de Dios. Ese Dios todopoderoso también es el que Dios que se presentó delante de Juan allí. El que es, el que era y el que ha de venir. También habla del Espíritu, habla de los 7 Espíritus. Es una clara referencia al Espíritu Santo. Hermano, aquí tenemos otra clara referencia a la deidad del Espíritu Santo. Él es Dios también, de la misma manera que es el Padre y que el Hijo. El 7 es un número que indica algo completo. No significa que cada espíritu es una persona por separado, sino que significa o habla de la plenitud del espíritu, ¿sí? El espíritu precisamente es aquel que testifica de Cristo, es aquel que apunta a Cristo. Y por último tenemos al Hijo y de Jesucristo, dice el versículo 5, el testigo fiel, el primogénito, dice, de los muertos, ¿sí? A Cristo se lo presenta precisamente aquí como el Dios que obra salvación, o el Cristo que trae la salvación. Dice, al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. De este Cristo estaba hablando precisamente Juan, del Cristo que él conoció, del Cristo que es aquel testigo fiel, el Cristo como profeta. El Cristo es alguien precisamente que lo presenta como un testigo fiel. Es alguien que siempre dice y representa la verdad. No hay precisamente en él ninguna mentira. Él es todo verdad. Todo lo que Cristo es la verdad. ¿Sí? Él se presentaba muchas veces, de hecho se presentó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el testigo fiel, el testigo, el amén, el fiel y el verdadero, como dice Apocalipsis 3:14. Y precisamente su misión era presentar la verdad. Lo dice Juan 18:37, dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Qué trascendente es esto, a veces que no le prestamos la debida atención. Todo lo que podamos leer, observar y ver en Cristo es verdad. Es verdad. No hay nada comparable en el universo de Cristo, no hay nada. Él es el testigo fiel. Él es el que
habla y pasa. Él es el que habla y expresa la verdad. También habla acerca de que Él es el primogénito de entre los muertos, ¿sí? Testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, ¿sí? El que estuvo muerto precisamente, pero resucitó con el poder de Dios. Aquí nos está hablando precisamente de alguien que es el sacerdote, alguien que intercede por nosotros. La muerte de Jesucristo provocó precisamente que Él pueda ser nuestro sacerdote. Es el primogénito de los muertos, o sea, aquel no que sea el primero en orden, sino significa el principal entre los muertos. ¿Sí? Está hablando de la supereminencia de esta palabra. ¿Sí? Dice que también Él es un sacerdote que intercede por nosotros. Esto lo tenemos en Hebreos capítulo 7, por ejemplo, versículo 26. Qué importante es esto. Dice, porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que de los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose por sí mismo. Aquí tenemos el, la función, digamos, de sacerdote que él ahora está cumpliendo, de sumo sacerdote que está cumpliendo en favor de cada uno de nosotros. ¿Te allegas a él, hermano? Nos allegamos a él. Tenemos entrada precisamente en los mismos cielos porque él entró. Y clamamos a él muchas veces sabiendo que él intercede por nosotros. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que también él es rey. Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. ¿Sí? Y Juan precisamente alaba a Cristo ahora, precisamente por la triple obra que hizo en favor nuestro en la cruz, en el versículo 6, y que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Padre Celestial. Al que nos amó, dice, versículo 5 a la mitad, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué maravilloso es esto. Aquí nos está hablando acerca del Evangelio. El Evangelio que una vez llegó a vos, que una vez llegó a mí. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio del perdón. El Evangelio de la reconciliación. El Evangelio precisamente que se puede predicar porque Él primeramente nos amó. Esto es lo que tenemos que transmitir a aquellos que escuchan el Evangelio. Dios los ama, pero también quieren que vengan al arrepentimiento y los lavó de nuestros pecados con su sangre. Es necesario cuando predicamos explicarle a las personas que necesitan de Cristo porque son pecadores, como cada uno de nosotros. Y cuando entienden esta posición, son capaces de volverse a Dios, de la misma manera que nosotros fuimos capaces de darnos cuenta de nuestra posición y volvernos a Él, al que nos amó. Y se entregó y nos lavó de nuestros pecados. Y sabes que también nos hizo que reyes y sacerdotes. Nos dio una nueva vida. Vino a recomponer aquello que se había perdido. Aquello que había perdido Adán en el Edén, Jesucristo lo vino a recuperar. Y Él, triunfando sobre la muerte, nos da a nosotros esta posibilidad de ahora de ser, dice, reyes y sacerdotes juntamente con Él. ¡Qué hermano! ¡Qué bendición! ¿Para qué queremos tantas cosas en este mundo, hermanos, si tenemos tanto en el Señor? Hay veces que somos mal agradecidos, a veces que queremos, no, porque necesito el auto último modelo, necesito este celular, los pibes ahora están un poco loquitos con los celulares, si no tengo el último de los últimos, no existo, ¿no es cierto? Bueno, déjate un poquito de todo eso y fíjate quién sos. El Señor te hizo rey y sacerdote, ¿entendés eso? Es que no lo llegamos a comprender y por eso no lo vivimos, hermano. Vivimos a veces amargados, vivimos más amargados que el mundo. Y lo digo por mí, porque muchas veces no tenemos esta mirada del Señor. Tenemos que volver a mirar al Señor, volver
tener esa intimidad con el Señor, saber que Él es el testigo fiel, el que resucitó de entre los muertos, el que nos amó, que nos lavó, que nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso termina diciendo, Él sea la gloria. Y claro, ¿a quién otro? ¿A quién otro, hermano, vas a adorar? ¿A quién otro? ¿Por quién otro vas a vivir? ¿Por quién? Y lo digo con mucho respeto, vas a vivir por tu padre. Puede ser un excelente padre, yo ya no lo tengo, ¿no es cierto? Muchos de nosotros ya hemos perdido a nuestros padres. Vas a vivir por lo bueno que fue tu mamá, vas a vivir por tus hijos, que hoy los tenés y mañana no sabés si los tenés. ¿Por quién vas a vivir, hermano? Tenés que vivir por Cristo y para Cristo. Ese es el sentido de la vida. Cuando vos empezás a entender esto, es cuando tu cabeza o esta coctelera que tenemos acá se empieza a ordenar un poquito. Vivimos de la manera que vivimos porque no conocemos al Dios que tenemos, hermano. Lo digo por mí. Este es el Dios o el Jesús que Juan conoció. Pero también tenemos al Jesús que Juan oyó. Yo, Juan, dice el versículo 9. Vamos rapidito porque se nos va el tiempo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes y a la Odisea. Allí tenemos precisamente al Cristo que Juan oyó. Necesitamos escuchar a este Cristo que escuchó Juan, que vino precisamente para llamarlo. ¿Dónde estaba Juan? Lo dice acá. Juan estaba en el exilio. Estaba en una isla ubicada a más de 100 kilómetros de Éfeso, que era el último de los lugares a los cuales aparentemente pastoreó nuestro querido Juan. Allí estaba. ¿Y a causa de qué estaba Juan? Bueno, lo dice, ¿verdad? A causa precisamente del testimonio de Jesucristo. Él estaba aislado, estaba condenado al destierro por predicar a Cristo, por el testimonio de Jesucristo. Qué cosa, ¿no? En Marcos, por ejemplo, 10:35 y 45 tenemos a Jacobo, que es el hermano de Juan, y al mismo Juan pidiendo tronos. ¿Te acordás de esas situaciones del Evangelio? Pidiendo tronos. Y en los años posteriores, sin embargo, sufrieron esta gran tribulación. Si recordás, Jacobo, el hermano de Juan, fue ejecutado. Lo tenemos ahí en Hechos 12. Mirá cómo terminaron. Por la causa de Jesucristo. Por eso digo, hay veces que decimos, los problemas que tenemos, hermano, esos eran realmente problemas, ¿no? Si vamos al caso. Allí tenemos a Juan desterrado, maltratado, y allí tenemos también la experiencia de su hermano, ¿no? Lo enviaron al exilio, donde debido a la palabra de Dios que habían predicado, sufrieron gran tribulación. Pero ¿cómo estaba Juan? Qué maravilloso, fíjate esto. Yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba en otra cosa. Es que cuando tenemos una visión, digamos, como esta del Señor, nuestra cabeza está en otro lado, hermano. Puedo estar engrillado, puedo estar con problemas, puedo estar tirado, puedo estar atribulado, puedo estar pasando por lo que pueda estar pasando, pero cuando el Espíritu del Señor me empieza a renovar y empieza a trabajar en mí,
Hermanos, nos va a pasar lo mismo que a Juan. Aquellas iglesias que estaban lejos, de alguna manera ahora están cerca. Las puede ver, las puede contemplar. Y el mismo Señor precisamente les hace recordar algo. Mirá, Juan, yo soy el alfa y la omega, le voy a decir al Señor. Estás mal, estás pasando por tribulaciones. Yo soy el alfa y la omega. El primero y el último. Ya Juan estaba anciano, estaba más para, digamos, pasar a la presencia del Señor que para quedarse acá en la tierra siguiendo sufriendo. ¿Y qué le hizo el Señor? Escribe. Escribe en un libro. Tenía que hacer algo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Todavía tenés que hacer algo. Todavía tenés que hacer algo. Y esto es un toque de atención también para cada uno de nosotros, hermanos. En la obra del Señor no hay jubilación. Por lo menos así lo entiendo yo. Mientras el Señor te esté usando, mientras el Señor te tenga aquí en la tierra, te tiene para algo. Pensá en Moisés. Moisés, en aquel entonces quizá decía, bueno, ya está, ¿cuánto voy a vivir acá en este desierto? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando se encontró con el Señor? 80. ¿Sabes cuántos años le quedaban todavía? 40 más. Fíjate. Está bien, era otra época, se veía diferente. Pero nunca piensas, hermano querido, que el Señor no tiene nada que ofrecerte para hacer. Buscalo, esperalo, buscalo en el Espíritu. El Señor siempre tiene algo para vos, hermano. Siempre. Y siempre es algo bueno. Y siempre es algo útil. Porque las cosas para el Señor siempre son útiles cuando lo hacemos para el Señor y en el Señor. El Señor dice no es deudor de nadie. Ya el Señor va a tener su paga. Pero todas las cosas que hacemos para el Señor las va a recompensar. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en la Odisea. No vamos a entrar en muchos detalles, simplemente mencionamos las iglesias, ¿sí? Ese es el Cristo que Juan escuchó. Es el Cristo que necesitamos también escuchar nosotros muchas veces. A nuestro corazón, en el espíritu, en la quietud. Siempre tiene algo para decirnos. Y por último, rápidamente, porque ya nos ha pasado el tiempo. Tenemos al Cristo que Juan vio. Ahí lo tenemos desde el versículo 12 al 20. Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda, de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la desidia. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las siete iglesias. El Cristo que Juan vio. Este Cristo se revela acá. Juan todavía no había visto este Cristo revelado. Esto es interesantísimo. Juan había visto
a Jesús de Nazaret. Lo vio resucitado, pero todavía su gloria estaba velada. Acá está viendo Juan al Cristo glorificado. Qué maravillosa experiencia para Juan y qué desafiante también. Poder decir lo que vio ahora. Juan vio al Cristo glorificado en medio de los 7 candeleros. Esos 7 candeleros simbolizaban a las 7 iglesias, lo dice, ¿verdad? En el versículo 20 también lo aclara. Dice que el pueblo de Dios, nosotros somos la luz del mundo. La iglesia no crea la luz, pero mantiene y permite que brille la luz precisamente del Señor. No vemos una lámpara gigantesca con respecto a esto, más bien tenemos 7 candeleros separados. Cada uno de esos candeleros tenía su luz. Y allí tenemos precisamente la revelación del Cristo glorificado, el Hijo del Hombre, versículo 13, ¿no? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, el Señor glorificado, en medio de la iglesia, moviéndose entre sus iglesias. Jesucristo prometió su continua presencia dentro de la iglesia. Yo estoy con vosotros, dice Mateo 28-20, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hermano. Qué bendición, qué Dios presente que tenemos. Y ahí empiezan un montón de descripciones de lo que Juan vio, porque ya estaba viendo al Cristo glorificado. Sus vestidos son los de un sacerdote rey. Sus cabellos blancos hablan de eternidad. Esto lo podemos comparar con el anciano de días de Daniel 7:9 también. Es muy parecida la descripción. Sus ojos lo ven todo y lo juzgan todo lo que ven. ¿Sí? Cristo en medio de las iglesias ve lo que ocurre y juzga. Qué tremendo esto. ¿Sí? Qué irresponsabilidad también de cada uno de nosotros. Él lo ve todo, Él lo juzga todo. Los pies de bronce hablan del juicio. El altar de bronce era el lugar en donde se juzgaba el pecado en la antigüedad. ¿Sí? Su voz como estruendo, dice, de muchas aguas, ¿sí? Habla precisamente del poder de la palabra de Dios, ¿sí? Y habla precisamente de la revelación divina, de la revelación de la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Y dice que el versículo 16, que tenía en la diestra 7 estrellas, ¿sí? Y estos son los mensajeros o pastores de las 7 iglesias, que luego va a hablar en el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿sí? Estos mensajeros precisamente hablan de gente que es enviada, o personas o hermanos que son enviados a las 7 iglesias, ¿sí? Son mensajeros. Cristo siempre tiene sus siervos, ¿en dónde? En sus manos. Hermano querido, sos siervo del Señor. Cristo te tiene precisamente en sus manos para que hagas la obra que Él tiene preparada para vos, dice desde antes de la fundación del mundo. Y dice, caí como muerto a sus pies. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Temor. Terrible temor. ¿Sí? No, mientras él estuvo delante del Señor, no vemos muchos lugares donde él cae muerto, ¿no es cierto? A sus pies allí en los evangelios. Pero aquí, cuando vio al Señor glorificado, dice que cayó como muerto a sus pies. Abrumado por la visión que vio. También lo podemos comparar, por ejemplo, con Isaías, cuando vio la visión
del templo, ¿no? Allí en Isaías 6:5. ¡Ay de mí! Soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos, ante esta visión también, precisamente del trono del Dios. También, Daniel también dijo, no quedó fuerza en mí, antes mis fuerzas se han cambiado y cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Esto lo describe también allí en Daniel, capítulo 10, versículo 8. Esto es lo que produce, hermanos. Hermanos, necesitamos tener esta visión del Señor para que produzca temor en cada uno de nosotros. No miedo, pero sí temor. Necesitamos, hermanos, que sean temerosos del Señor. En el buen sentido de la palabra, en el real sentido bíblico de la palabra. A veces me da escozor ver o ver cómo se le piden las cosas a Dios, como si fuera, che, de onda, me da las cosas. Y, ay, para, hermano, crece un poquito más en el Señor. Él es tu Salvador, es tu Redentor, Él te ama, pero Él es Dios. Él es Dios. Dice que cayó como muerto, ¿no es cierto? Pero ahí está el Señor. Parece que como que apareció el Señor de golpe, si bien es el Señor el que está describiendo, pero aquí ya aparece un poquito más ese Jesús de Nazaret que Él conoció, ¿no es cierto? No temas. Dice, yo soy el primero y el último, no temas. Seguridad. ¿Eh? Qué maravilla. Cuando Cristo estaba en la tierra, dice que Juan se recostó a su lado. Allí esto está descrito en Juan 12:33. Pero ahora cae a sus pies. Eso es necesario, hermanos. Las dos cosas. Recostarnos al lado, en la cabeza del Señor, buscando refugio, buscando compañía, pero también al mismo tiempo caer a sus pies. Caer a sus pies. Cuanto más caigamos a sus pies, más vamos a tener un conocimiento más profundo del Señor. No temas. Y también agrega más abajo y escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Nos dio seguridad, pero también nos dio el deber. El deber de Juan en ese momento que era escribir precisamente las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Ahí tenemos un poquito la famosa división del Apocalipsis en cuanto a la manera de estudiar el Apocalipsis. Pero Juan tenía que escribirlo. Todavía no lo había escrito en ese momento. Tenía que escribirlo. Todo lo que vino después fue tan glorioso que realmente Juan se sentía extasiado. Y bueno, esta es la revelación de Dios, es la revelación de Jesucristo. No empezó así, la revelación de Jesucristo. Hermano, tenemos que extasiarnos con el Señor. Extasiarnos con el Señor todos los días. Que lo vayas conociendo más. Fíjate que Juan recordó a Jesús, al Salvador, aquel que estuvo con él en la tierra. Después dio de alguna manera algún paso más y lo escuchó. El Cristo que escuchó Juan. Y aquí tenemos al Cristo que vio Juan. Es algo más maravilloso. Pero es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo, hermano. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, hermanos.